y los propósitos maravillosos. Hola Emilio, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Hola Jaycee, querida, muy buenas noches, bienvenida también. Un abrazo fraterno a Walter, a Polcito, a toda la familia por ahí. Bendiciones. Vamos a comenzar orando. Entiendo de que ya este cambio de horario nos ha complicado con algunos hermanos, pero bueno, igual la chamba es la chamba, pues, ¿no? A veces se me complica un poco y para llegar y tal, pero ya estamos aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios, en esta noche queremos honrarte a ti primeramente. Queremos buscar tu dirección, buscar tu guía, buscar humildemente, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Reconocemos delante de ti nuestras faltas, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, tu infinito amor por nosotros, Señor. Venimos a ti con un corazón humilde, humillado y contrito. Perdónanos, papá. Lávanos en tu preciosa sangre, libéranos de toda carga, de toda opresión, de todo aquello que nos aleja de tu presencia, de todo obstáculo, de todo aquello que nos incomoda, Señor, para no estar en comunión contigo. Padre, libéranos de todos esos detalles que no nos hacen bien. Más ayúdanos, Señor, a vivir para ti cada día, Señor. Amoroso Dios, oramos por nuestros hermanos que no han podido conectarse en esta noche. Bendícelos donde quiera que estén, que tu gracia, tu favor infinito los alcance, Señor. Oramos por nuestros hermanos que nos ven a través del YouTube. Bendícelos también donde quiera que se encuentren. Los que nos ven, Señor, a través del Facebook. Bendícelos también, amoroso Dios. Y los que ven esto ya en diferido, Señor, en otro momento, en otro tiempo, Señor, que tu palabra siga haciendo la obra para el cual tú la enviaste, Señor. Tu palabra dice, escrito está, Señor, que tu palabra nunca volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú lo enviaste. Por tanto, Señor, dejamos grabado este mensaje, Señor, para que siga corriendo tu palabra hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesús oramos por Willy, nuestro querido pastor Willy Arce. Bendecimos su vida. Anoche, Señor, abrió su corazón y nos contó algunas historias de su vida, de su relación, de su matrimonio. Oramos por él, para que seas tú restaurando, Señor, la relación con su esposa. Bendecimos a María. Bendícela, Señor. Padre, ayuda a que puedan encontrar el equilibrio, el balance en ti, Señor, que tú pongas paz en sus corazones. Señor, el objetivo del diablo es destruir los hogares, porque cuando destruye un hogar, destruye la generación que viene, es decir, los hijos, son destruidos también. Por eso que el diablo está enfocado en destruir líderes, en destruir pastores, en destruir hogares, parejas, matrimonios, para que los hijos crezcan sin padre y sin autoridad y estos niños se conviertan en un problema social. Amoroso Dios, restaura el corazón de Willy y de María también, en el amoroso nombre de Jesús. Amoroso Dios, también oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Israel, conforme a tu palabra, Señor. Oramos por cada hermano, por cada hermana, Señor, que se encuentra en Israel, que están siendo bombardeados en cada instante, Señor. Bendícelos, protégelos y guárdalos. Sé tú, Señor, poniendo, Señor, el reposo y la tranquilidad en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Entregamos este tiempo en tus manos, orando para que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón a través de tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido Juan, bienvenido María Rivas. En el nombre de Jesús, Jairo, mi hermano del alma, ya te estaba extrañando, y ahí iba a ir a buscarte a Honoria, Jairo, pero ya qué bueno que te has conectado. Estaba ya por ir a buscarte. Qué bueno, Dios te bendiga, pariente.
entendiendo el sufrimiento. Ya estamos en la clase 5 de este programa y vamos hacia adelante, hacia la perfección. El sufrimiento es parte de la vida misma. Es tan antiguo como Adán, como Eva. Ahí comienza. El problema de la humanidad, el problema del ser humano comienza cuando esta pareja decide desobedecer a Dios y obedecer a la serpiente, a la culebra, a Satanás, a la serpiente antigua. Ahí comienza el problema. ¿Por qué? Porque entra el pecado y por el pecado viene la enfermedad y por la enfermedad la muerte. Ahí comienza el problema. De ahí para adelante, mis hermanos, todos, absolutamente todos, hombre o mujer, grande, chico, rico, pobre, blanco, negro, chato, alto, todos vamos a atravesar por problemas. Todos, absolutamente todos. Todos tenemos circunstancias adversas. Aún la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Va a tener problemas. Problemas familiares, de relaciones tóxicas, con hijos rebeldes, con problemas familiares. Es decir, el problema es parte de la vida misma en nuestra generación. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Hoy veremos 7 verdades bíblicas sobre el sufrimiento. Es interesante. Los que toman nota, háganlo porque esto les va a servir el resto de su vida, ¿no? Vivimos en un mundo donde todo ser vivo estará expuesto a algún tipo de problema. La lucha por la sobrevivencia comenzó en el huerto del Edén con la caída del hombre. La tierra misma cayó en maldición, ¿no? Y evidentemente es lo que tenemos, es lo que hay. ¿No? Hace un tiempo estuvimos, Caleb y yo, visitando a mi hermano Jairo allá por Pucallpa y ellos tienen unos sembríos de arroz y tal. Y es interesante que tienen que estar ellos cuidando de sus sembríos, ¿no? Con el tema de fungicidas, pesticidas, abonos y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque la mala hierba crece y aplasta a lo que ellos han sembrado. Es tremendo, ¿no? Tienen que estar al centímetro cuidando de que su producción pueda estar asegurada. Así está el mundo. ¿Por qué? Porque la tierra está maldecida. La tierra gime con dolores de parto, dice la palabra del Señor, ¿no? El Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿No? El mismo Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, aquí está estableciendo dos aspectos de la vida. Los que están en Cristo, porque dice, estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en Jesús tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, todas las calamidades que tuvieron que pasar los primeros cristianos en la era de la iglesia, desde el Pentecostés para acá, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, vino la fiesta de Pentecostés, donde los que estaban reunidos conforme al mandato de Jesús recibieron el Espíritu Santo sobre ellos con las manifestaciones de los dones del Espíritu y fueron investidos de poder y fueron lanzados al mundo. Ahí comienza la era de la iglesia, la era de la gracia que aún estamos viviendo. Estamos viviendo la etapa, la era, la dispensación de la iglesia. Ese es nuestro tiempo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, ellos comenzaron a ser perseguidos. Comenzó la persecución de los cristianos, ¿no? Anoche, bueno, anoche no, antes de anoche estábamos explicando cómo el Imperio Romano había construido su circo romano para divertirse a sus emperadores y tal, ¿no? Y tenían leones encarcelados ahí, enjaulados, y los soltaban en medio de un escenario para que puedan devorar a los cristianos. Es decir, ponían a los cristianos ahí que no
aceptaban, digamos, negar a Jesucristo, entonces los leones los devoraban. Comienza esta historia con Esteban, el joven diácono que fue sacrificado por su fe. Y él pudo decir, cuando las piedras le iban cayendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y vio al Señor en el cielo. Qué maravilla, ¿no? Que él ya no le importaba nada, aun cuando era un joven todavía, que pudiera decirse, pero tengo muchas cosas por hacer, muchas cosas por vivir, pero no. Él estaba enfocado en el invisible, en nuestro Señor Jesucristo, y no le importó nada. Dijo, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Vio el cielo con las puertas abiertas para recibir a este varón. Entonces el hambre, la necesidad, la enfermedad, el abandono y la marginación de sus propios familiares por causa del Evangelio. En el tiempo de Jesucristo, cuando la gente aceptaba a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando comenzaron a seguir a Jesús, los otros, los fariseos, los escribas, los fariseos, los religiosos de su tiempo, los legalistas, comenzaron a marginarlos a los que seguían a Cristo. Y sus familias le decían, si tú sigues a Cristo, olvídate de mí, yo ya no soy tu padre, ya no soy tu madre. Sigues a Cristo y te fregaste, no tienes herencia. Así era, se llegó a ese nivel de odio, a ese nivel de marginación. ¿Sigues a Cristo? Te olvidas de mí. Olvídate que tienes familia. Por eso que ellos salían para no volver muchas veces. Salían de sus hogares porque sabían que ya no podían regresar ahí, porque decidieron seguir a Jesucristo. Es parte del sufrimiento por causa de su fe. Muchos misioneros, muchos pastores han sido sacrificados por causa de su fe. Podríamos hablar de Eliseo, el profeta Eliseo, el que hizo el doble de milagros del profeta Elías. Finalmente él muere con una enfermedad. Todos los discípulos fueron sacrificados, excepto Juan, que murió ya de anciano, de viejo, pero a él también le metieron en una olla de aceite hirviendo para matarlo. Entonces, hermanos, cuando encuentre una iglesia que le diga, ¿no? Que le enseñe que no va usted a sufrir, o en todo caso que le diga, pare de sufrir, no le crea. La Biblia no enseña eso. En ninguna parte de la Escritura está que vamos a vivir en un lecho de rosas sin espinas. No, problemas va a haber del punto, del momento, del día que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese día usted se convierte automáticamente en enemigo de Satanás. Y Satanás es su enemigo ahora y va a ponerle prueba tras prueba, pero el Señor Dios Todopoderoso y Eterno usará esa prueba para llevarlo a usted al siguiente nivel espiritual, para formar carácter. La prueba será una escalera que le llevará al siguiente nivel espiritual. Dios va a usar la prueba, la va a usar, por supuesto que sí, para cumplir su propósito en usted. Escuché decir hace poco a un hermano que Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Por qué? Porque después que pase la prueba, porque es un temporal, porque es una leve tribulación pasajera, va a pasar. Y cuando pase esto, cuando pase la tormenta, cuando pase el desastre, usted estará en un nivel más alto de fe. Habrá madurado espiritualmente. Entonces, Pablo, por ejemplo, en Segunda de Corintios, Pablo en Segunda de Corintios 11:29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es que él estaba tan metido en las cosas del Señor que cuando venía un hermano enfermo, él oraba por él y se sanaban. Y decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Él se alegraba con los que se alegran y lloraba con los que lloraban. Ese era el amor de Dios puesto en Pablo para con su prójimo. Pedro dijo,
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Imagínense, son los mismos padecimientos que sufrieron nuestros antiguos hermanos de la iglesia primitiva, son los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:9. Entonces, el profeta Eliseo, como le dije, ¿no? Después de hacer tantos milagros, finalmente murió de una enfermedad. Pablo tenía un aguijón en la carne. Algunos estudiosos eruditos de la Biblia dicen que pudo ser una enfermedad en sus ojos porque lo apedrearon y tal vez una de esas piedras dañó sus ojos. Otros creen, o sea, sostienen que no era una enfermedad, sino, dice, es un aguijón en mi carne enviado de Satanás, mensajero de Satanás, para abofetearme. Bueno, que yo sepa, no hay una enfermedad que te abofetee, ¿no? ¿Qué enfermedad te abofetea? Pero eso lo vamos a dejar allí. Ya será cuestión de cada quien analice el tema. Pero Pablo tenía un aguijón en su carne y él había pedido 3 veces al Señor para que lo quitara ese aguijón y el Señor le contestó, bástate mi gracia, ¿no? Ahora, eso de pare de sufrir, mi hermano, esas iglesias donde tú vas y piden ofrenda 2 veces, 3 veces en una misma reunión, como ofrenda de amor, ofrenda de gratitud, ofrenda esto, diezmo de aquí, el diezmo de allá, en fin. O sea, y te dicen, pare de sufrir. Eso no es bíblico, mi hermano. Hay gente que te condena, dice, no diezmas, estás condenado, estás maldecido. No, eso no es verdad. O sea, un impío, un inconverso, un gente de mundo que viene y da su diezmo. Entonces, porque diezmó, el tipo va a ser salvo. ¿Tú crees que se puede comprar tu salvación con dinero? No, eso no es correcto, eso no está bien. Está mal enseñado eso. Es por el sacrificio de Jesucristo en una cruz es que tú eres salvo. No es por tu dinero, no es por tu plata, no es por tus buenas obras, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor, y menos aún por dinero. Pero viene ahí los religiosos y te dicen, no estás ofrendando, no estás diezmando, estás condenado, estás fuera del propósito de Dios. Hmm. Una de las cosas que nos sucede en medio de la prueba es que pensamos que somos los únicos que estamos atravesando por ese trance tan difícil y tan doloroso. Nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser así la vida? ¿Por qué a mí me tiene que pasar eso? ¿Por qué se me tiene que malograr el carro? ¿Por qué se tiene que malograr mi tractor? ¿Por qué mi casa ha sido asaltada? ¿Por qué robaron a mi hijo? ¿Por qué asaltaron? ¿Por qué ese el conductor ebrio atropelló a mi hijo y lo mató? ¿Por qué ese delincuente asesinó a mi hijo, a mi hija, a mi familiar o qué sé yo? Muchas veces, cuando estamos en medio de este tipo de dificultades y calamidades, nos vemos nosotros mismos nada más. O sea, sentimos que todo lo malo te vino a ti, que las 7 plagas de Egipto te cayeron a ti, pero no nos damos cuenta lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú estás celebrando hoy día, pero no sabes que en la otra casa están de duelo, están de luto, están sufriendo que no tienen que comer. Ayer no ha sido ayer, antes de ayer, un hermano me escribe en WhatsApp, por favor, hermano, ayúdame, hermano Max, mis hijos no han comido. Y para remate se acabó el gas. ¿Qué haces ahí? Caballero, dice, mis hijos no han comido y yo ya había comido. Entonces, ya Caleb, caballero, ya manda los 50 soles para el gas. No, hijito, le digo, el gas, es combustible nada más. Le mandas el gas, pero ¿qué van a comer? No tienen que comer. Envíales también para que puedan comer algo. Entonces, y yo veo el sufrimiento de este hermano. Lo veo, lo estoy viendo, bueno, todos estos días tenemos un par de semanas un poco complicados, ¿no? Que ya les explicaremos en su momento, ¿no? Que nos han venido algunas dificultades, algunos contratiempos, ¿no?
Pero el Señor se glorifica en medio de la prueba. Él usa la dificultad, la calamidad, el problema, la dificultad, la tormenta para glorificarse, para llevarte al siguiente nivel espiritual, para formar carácter, porque el carácter cuenta, mis hermanos. El carácter cuenta. Cuando pase la prueba, repito, ya no serás el mismo. Habrás madurado. Cuando tengo que darle, digamos, una palabra de amor a alguien que perdió un ser querido, yo puedo decirle con autoridad, yo ya pasé por eso, ya sentí el dolor, el quebranto, el duelo, ya lo pasé. Cuando me dicen estuve enfermo, estuve internado, yo puedo decirle ya pasé por eso, estuve internado, casi muero, sé lo que significa eso. Es que no me pondría el Señor a ministrar gente rota, gente quebrada, si yo estaría entero. En otras palabras, no pondría Dios a un hombre entero a ministrar gente rota, gente quebrada, gente dañada, gente magullada. No lo haría porque no lo entendería. No lo entendería. Muchas cosas sabemos teóricamente, literalmente sabemos muchas cosas, pero, pero, Pero mis hermanos, cuando tú ya pasaste ese trance, cuando tú ya atravesaste ese río, entonces podrás decirle, yo ya crucé ese río, ¿ok? Y yo sé que tú lo harás también. El Señor te guardará. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en nuestros propios asuntos, en nuestras propias circunstancias adversas, de falta de dinero, de escasez o de enfermedad de un familiar o de la crisis de una relación tóxica, de una esposa que no entiende, de hijos rebeldes o lo que fuere. Entonces, muchas veces, hermanos, solamente miramos nuestro problema y no nos damos cuenta de los demás. Como les decía, yo vivo acá a media cuadra de la puerta de emergencia del hospital Oaiza. Entonces, por ejemplo, en este instante está pasando una ambulancia ahí, con su sirena y toda la bulla. Está llevando a alguien que se está muriendo. Y esto se repite, hermanos amados, todo el día y toda la noche todos los días, los bomberos trayendo, ¿no? Accidentados, las ambulancias trayendo gente que se está muriendo y otras colas que vienen por su propia cuenta, en fin. Y cuando nosotros estamos bien, muchas veces ni siquiera agradecemos a Dios. Ni siquiera le damos gracias a Dios por un nuevo amanecer. Cuando abrimos nuestros ojos, ni siquiera decimos gracias, papá, porque mientras yo dormía, tú velabas mi sueño y preparabas mi nuevo amanecer. Gracias, Padre, porque tus bendiciones y tus bondades y tus misericordias y benevolencias se renuevan cada mañana para mí, Señor. No tengo tiempo para orar, Señor, tú ya sabes mi corazón. No hay derecho, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba, cuando estás en medio de la dificultad, ay sí, oh Dios, Señor, oh Dios, mira, porque, oh Señor, ahí sí sacamos tiempo de donde no hay, ¿verdad? La gente pregunta, ¿por qué si Dios es bueno, permite todo este tipo de calamidades? Esa es la pregunta, ¿no? Mucha gente dice, eso es lo que yo no entiendo de Dios, eso es lo que yo no entiendo de Dios. ¿Por qué si Dios es bueno, por qué tiene que haber niños abandonados? ¿Por qué tiene que pasar estas desgracias? ¿Por qué hay violaciones de niños? ¿Por qué hay abortos y todo? ¿Dónde está Dios cuando esto sucede? Dios está en el lugar exactamente donde lo pusieron. Es decir, fuera del corazón del hombre. Porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón, no vas a hacer esas atrocidades, esas aberraciones. Porque Dios es el que controla tu vida y te hace una antorcha encendida para iluminar al mundo perverso, sumergido en oscuridad y en tinieblas. Entonces la gente no entiende y pregunta y acusa a Dios de las cosas malas. Cuando te pasa algo, dice, Dios tiene la culpa, Dios me castigó, Dios te está castigando. Dios no te está castigando. Él no está con una cachiporra enorme esperando que te equivoques para meterte un golpe. No. El problema es que cuando tú te apartas, te separas de Dios, quedas expuesto para que el enemigo te maltrate, para que el enemigo te ponga a la prueba. Y ahí es donde uno siente en su corazón que Dios lo ha abandonado. Pero Él no te abandona nunca.
Ahora veremos. La Biblia, mis hermanos, lejos de engañarnos, que no pasaremos problemas, nos enseña que mientras estemos aquí en esta tierra tendremos aflicciones. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo no puedo enseñar una cosa que no está escrito acá. El punto es que cuando nos toca, nos daremos cuenta de qué estamos hechos. Es decir, cuando nos toque la prueba, cuando nos toque atravesar los momentos difíciles, ahí veremos pues de qué estamos hechos, ¿no? Porque el mismo fuego que derrite a la cera es el fuego que forja el hierro. El mismo fuego que purifica al oro, ¿no? Es el que desecha la escoria también. Decíamos que íbamos a ver 7 verdades que la Biblia nos enseña sobre el sufrimiento. Uno, las pruebas son inevitables en esta tierra. ¿Ok? Hermanos amados, hermanas amadas, las pruebas son inevitables mientras nosotros estemos respirando en esta tierra. Dos, las pruebas son permitidas por Dios para ayudarte a crecer espiritualmente y formar carácter hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios siempre permite los conflictos, los problemas para enseñarnos algo. Él no te manda el problema, Él permite. El diablo pidió permiso para atacar a Job. El diablo le pidió permiso a Jesús para zarandear como a trigo a Pedro, ¿no? Y el Señor Jesús le dijo, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Y Pedrito dijo, pero seguro, Señor Jesús, tú no las permitió. No, solo pedí que no te falte la fe. Entonces, mis hermanos, seremos probados, ¿no? Cuando atravesamos situaciones difíciles, nosotros habremos aprendido a cómo consolar a la gente que está atravesando el problema. Sabremos cómo aconsejar a alguien cuando está atravesando la prueba, porque tú ya lo pasaste. Por eso es que permite que el Señor pasemos ciertas cosas para que cuando tú te encuentres con un ser querido, con un familiar que está atravesando una prueba parecida a la tuya, tú le digas, tranquilo, el Señor está contigo, yo pasé por eso, tú lo pasarás también. Romanos 8:28, el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este es un pasaje interesante que me reconforta muchas veces cuando atravesamos situaciones difíciles. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. El apóstol Pablo en Romanos 8:28. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando hablamos de paciencia parece una grosería, ¿verdad? Nadie quiere tener paciencia, todos lo quieren ya, ya, así. Todos somos creyentes, cristianos de microondas, así. Metemos la vaina y 2 minutos ya que todo esté listo. Y no es así, todo tiene un proceso, tiene que tener paciencia. El apóstol Pablo en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Santiago dice que la prueba produce paciencia. Ahora el apóstol Pablo acá en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, vas a madurar en tu fe, vas a madurar en la presencia también. Ahora, Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, va a haber tribulaciones porque los valientes arrebatarán el reino, no los pusolánimes, no los debiluchos, los que se quedan pegados, no. Los valientes, los guerreros, ellos van a arrebatar el reino. Por eso acá Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las aflicciones que padecemos en esta tierra purifican nuestras almas y nos ayudan a crecer espiritualmente. Tres, Dios no permite ninguna prueba más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas veces en medio de la prueba nos damos cuenta de ciertas cualidades o ciertas habilidades que no conocíamos de nosotros mismos, ¿no? Cuando estás en medio de la dificultad, te vuelves ingenioso,
te vuelves activo, te vuelves mosca, ¿verdad? Eso ha sucedido con mucha gente. Cuando estás en medio de la prueba te das cuenta que eres fuerte. Cuando sabes que necesitas ser fuerte, te das cuenta en ese momento que tienes que ser fuerte porque si no, ya fuiste, sonaste, ¿verdad? Dios no te meterá en un río que tú no puedes cruzar. Ahora, si tú te metes porque te dio la gana, el Señor dirá, te metiste ahí porque a ti te dio tu regalada gana, pero yo no te metí ahí. Pero Dios no te meterá en un río que tú no puedes cruzar. Él conoce tu potencial y Él sabe hasta dónde tú puedes soportar. Cuatro, Dios te dará la salida y una gran victoria porque Él se va a glorificar en cualquier situación en la que estés pasando, sea lo que sea. De cualquier manera, Dios va a usar el problema, la dificultad, la calamidad, la tribulación, la angustia, la opresión, la enfermedad para bendecirte. Él es un especialista en cambiar tu tristeza en alegría, en cambiar tu tristeza, no en gozo, tu lamento en baile. Él puede transformar lo que el diablo ha traído para derrota. Él te lo puede cambiar en algo glorioso para su gloria, porque Él está en la capacidad de cambiar tu atmósfera natural por una atmósfera sobrenatural, como lo hizo con Abraham. Acuérdense de Abraham. Él le probó a Abraham, le dijo, sacrifícame a tu hijo. ¿Ah? Tu único hijo, imagínate, ¿no? Lo probó. También, acuérdense qué pasó con José, 13 años en la cárcel. El Señor lo sustentó ahí hasta llevarlo al lugar donde Él quería ponerlo. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener provisión para que la gente no muriera de hambre. Lo mismo sucedió con Daniel en el foso de los leones. Él permitió que sea echado al foso de los leones porque la gloria de Dios estaba en ese foso de los leones y los leones no pudieron hacerle daño a Daniel. Lo mismo sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron echados en el horno de fuego ardiendo, pero allí el Señor se glorificó porque el fuego no tuvo ningún poder sobre ellos y ellos salieron vivos, salieron victoriosos, glorificando a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Rico, ¿verdad? Salmo 91:15. El Señor promete que Él va a estar contigo en medio de la prueba. Salmo 91:15-16 dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el Señor, es la promesa de Dios, que Él estará contigo cuando tú estás siendo angustiado. Él te va a librar, te va a glorificar y te va a saciar de larga vida y te mostrará su salvación. Fíjese lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es lo que dice Isaías 43:2. Y eso ya pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron metidos en un horno de fuego y el fuego no tuvo poder sobre ellos. La llama no ardió en ellos y ni siquiera se quemaron sus cabellos, ni siquiera dice, ni siquiera tenían olor a candela a fuego. Es el poder sobrenatural de Dios. Es interesante que muchas veces cuando estamos en la prueba, Dios guarda silencio. A veces les ha pasado, ¿verdad? Cuando están en una dificultad así tremenda, muy grave, y tú clamas a Dios y Dios no te contesta nada, no recibe respuesta. Claro, de igual manera, los maestros, los profesores, los de la escuela, toda la semana están que, ¿no? Enseñan, ministran, imparten conocimiento. Ellos están hablando, bla, 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 están enseñando, ¿correcto? A los alumnos. Pero la hora del examen, el maestro ya no enseña, el maestro ya no habla. Él está tomando la prueba. Él está en silencio. ¿Para qué? Para ver que sus alumnos cuánto aprendieron, cuál es su nivel de ellos. Lo mismo sucede con el Señor. Él te está hablando, te está ministrando, ¿no? Pero cuando llega la prueba, entonces Él ya está calladito. Está mirando que lo que aprendiste vas a tener que usarlo para poder salir de esa prueba. Es interesante, ¿verdad? 6. Mientras más pruebas soportemos, más gloria recibiremos sobre nuestros hombros. Mientras más pruebas, mientras más
eres probado, más gloria tú recibirás sobre tus hombres. Fíjese lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:17. Mire, esto es tremendo, esto te va a formatear el cerebro. Guarde esa palabra en su corazón, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que produce la prueba. Lo voy a repetir. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que mientras más pruebas tú atravieses, tú pases, tendrás sobre ti, ¿no? Un más excelente y eterno peso de gloria. Este misterio ningún ser humano te lo puede explicar, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún chamán, ningún curandero, no te puede explicar porque no entiende. Su cerebro es muy pequeño, el mío también. Es una cosa, es un misterio de Dios, que a través de la prueba Él va a sacarte en victoria y en bendición, ¿no? Job, después de la prueba, dijo, ¿no? Él creía en Dios, era un ferviente servidor a Dios, Job, ustedes lo saben, ¿no? Pero dice, al final de que pasa toda la dificultad y calamidad, dice, ¿no? De oídas, mi Señor, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Había tenido que atravesar todas esas calamidades para que pueda él ver la gloria de Dios. De oídas te había oído, dijo Job, más ahora mis ojos te ven. La prueba que estás pasando hoy será la plataforma, la escalera que te llevará al siguiente nivel. Cuando pases la prueba ya no serás el mismo, habrás crecido para bien. 7, cerramos con esto dije que compartiremos 7 verdades bíblicas sobre entendiendo el sufrimiento. La Biblia nos enseña también que llegará el día en que seremos consolados eternamente. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es un pasaje realmente profundo, intenso, fuerte. Dice Apocalipsis 21:4, lo repito, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escrito está, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Amados hermanos, este es el valle de sombra de muerte. Somos peregrinos aquí. Nosotros no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Este es un mundo de muerte. Tengamos esperanza. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde no existe ninguna aflicción terrenal, donde no hay muerte, donde no hay cementerios, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor. Solo hay gracia, gloria, paz eterna y para siempre en nuestro Señor Jesús. Así que animémonos mutuamente independientemente de lo que estemos pasando hoy, vivamos en esperanza sabiendo que nuestro Señor conoce nuestro corazón. Aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. ¿Acaso el Señor no sabe lo que estás pasando? ¿Acaso Él no sabe lo que te está doliendo? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz con el príncipe de paz y que tengan una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si papá Dios lo permite, mañana estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Bendiciones, familia. Un abrazo para todos. Aleluya. Gloria a ti.